Pascua nació, miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, un saludo muy cariñoso a todas las personas que nos guían, que nos siguen por medio de este medio. Que el Señor derrame sus bendiciones sobre cada uno de ellos en sus hogares. Vamos a celebrar esta Sagrada Eucaristía, encomendando también al Señor, junto a estas intenciones, la salud también de aquellas personas que están padeciendo este mal del COVID-19 y a las intenciones de ustedes. Pidamos perdón por los pecados cometidos diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos, y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios nuestro Padre, 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 Señor Dios Hijo, piedad, Señor.
la derecha del Padre. Piedad, Señor, piedad, piedad. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocían su trono. Con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos somos los testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos que son los últimos. Por Cristo ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios. El camino no es fácil. Para llegar a la resurrección hay que pasar por la pasión, y esto no siempre se comprende. Sin embargo, el Señor se acerca y camina junto a nosotros. Dejemos que arda nuestro corazón al escuchar el Santo Evangelio. Nos ponemos en pie, antes cantamos el Aleluya. Aleluya. Que comprendamos la
Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosa vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestro jefe lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería libertador de Israel y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se le había aparecido unos ángeles que le dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le apareció a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Tenga la bondad, tomen este momentito. Estamos, hermanos, celebrando el tercer domingo de la Pascua. Día de fiesta, vamos a decir, día del resucitado. Durante este tiempo tan maravilloso, las apariciones de Jesús continuamente a sus discípulos traerán sobre ellos alegría y esperanza. Hoy, como lo vimos en el relato del Evangelio que nos presenta San Lucas, nos damos cuenta inmediatamente la reacción que sufre, la reacción que experimenta aquel cristiano que realmente tiene en su corazón o vive en su corazón Cristo. Porque a veces pareciera que Cristo está dentro de nosotros, pero está como dormido. No nos habla, nos sentimos como solos, porque a veces nosotros necesitamos de la compañía, escuchar tal vez a una persona para sentirnos acompañados.
Y a veces ese fenómeno sucede en el corazón nuestro, porque sabemos que Cristo vive en nosotros. Lo ideal sería que nosotros vivamos en Cristo, que nosotros seamos los que vivamos en la persona de Cristo. Así lo decía Pablo: ya no soy yo el que vive, sino es Cristo el que vive en mí. Cuando experimentamos ese silencio de Jesús en nosotros, la tristeza nos embarga. La soledad se torna más angustiosa, pero no nos damos cuenta de que el Señor, está cerca de nosotros. La actitud de estos discípulos: tenían a Jesús, lo habían conocido, solamente estaban experimentando un tiempo de prueba. Ellos estaban pasando por un tiempo de preparación, pero Jesús sale al encuentro de esos dos discípulos. Podría ser el caso suyo, hermano, podría ser el caso de la iglesia hoy en día. Pareciera que estamos solos, pareciera que la iglesia está como en un estado de silencio, pareciera que la iglesia va caminando como sola, pero la iglesia, hermanos, está caminando, y la iglesia va Cristo con nosotros y sale al encuentro. ¿Y qué es lo que le dice Jesús a los discípulos? ¿Qué es lo que le dice Jesús a los discípulos? Esto es lo importante, y esto es lo que quisiera yo, hermanos, recalcar de la lectura del Evangelio de hoy. Ellos le cuentan a Jesús toda la historia, todo lo que había pasado, pero Jesús les dice lo siguiente: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Nosotros le tenemos un pavor, hermanos, a las pruebas. Cuando nosotros se nos habla de pruebas, cuando nosotros se nos habla de sufrimientos, cuando nosotros se nos habla de sacrificio, como que nos invade un cierto temor, como que no nos gusta que nos hablen del sufrimiento. Pero ¿por qué es necesario? ¿Por qué es necesario a veces, y por qué Dios permite este tipo de acontecimientos? Jesús dijo: era necesario que el Hijo del Hombre padeciera, pero que iba a ser glorificado. No hay resurrección, hermanos, si no hay pasión. A veces es necesario que nosotros padezcamos algo. A veces es necesario que nosotros asumamos ese sufrimiento, pero sabemos que al final el Señor nos dará la gloria también a nosotros. La iglesia, hermanos, la iglesia, a pesar de lo que vive hoy en día, la iglesia, hermanos, también será exaltada también. Y junto a ella nosotros, los que somos parte de la iglesia, los que vivimos en la iglesia, los que nos congregamos como cristianos, asumiendo nuestra vida diaria, también cuando el Señor nos llame, porque nosotros un día también vamos a resucitar, también vamos a participar de esa misma bendición y de esa misma gloria de Cristo. No tengamos miedo de lo que hoy vivimos. No tengamos miedo, hermanos, de lo que hoy acontece. Tengamos siempre una mirada positiva. Nos cegamos muchas veces a las cosas. Era necesario que Jesús saliera al encuentro con ellos y ellos pusieran atención para escuchar cómo Él les explicaba nuevamente la palabra. Es necesario que nosotros pongamos atención a lo que Dios nos quiere decir con todo esto. ¿Qué aprendemos, hermanos? Porque no es lo mismo lo que yo pueda aprender a lo que pueda aprender usted.
Dios nos habla, como digo, por medio de los acontecimientos. Y yo puedo ver esta situación de hoy en día desde un punto de vista muy diferente a como lo ve alguien que todo lo ve como un desastre, como una catástrofe, como castigo o lo que sea. ¿Qué saca usted de positivo de todo esto? ¿Qué le ha enseñado a usted esta experiencia que estamos viviendo hoy en día? ¿Qué ha aprendido? A compartir, a vivir más en familia, a valorar a la persona que está al lado. ¿Qué ha aprendido? A valorar tal vez más a Jesús sacramentado. Tal vez antes que yo no participaba, no asistía con tanta regularidad a la Eucaristía. Tal vez ahora, al ver que en nuestras iglesias estamos un poquito como limitados, que no podemos acercarnos a recibir sacramentalmente, tal vez puede ser una forma en que el Señor te diga: hermano, hermana, yo estoy en el templo. ¿Cuánto tiempo tuviste para aprovechar, para visitarme y hoy no lo puedes hacer? ¿Cuánta gente, hermanos, hoy está deseando participar de una Eucaristía como lo hacía antes? Acercarse al sacramento de la reconciliación, acercarse a participar de Jesús sacramentado, a escuchar la palabra de Dios como una familia. Y antes tal vez no lo valorábamos y lo veíamos como sencillamente un acto social donde nos acercábamos y víamos y saludábamos a un hermano y a otra hermana por allá, y no tanto para encontrarnos con el Señor que nos habla en la palabra. Hoy Jesús se acerca a los discípulos que iban tristes por el camino, les da también el pan, los alimenta, pero antes el Señor les dio una lección maravillosa: aprender a sacar algo del sufrimiento. Era necesario que el Hijo de Dios padeciera, pero iba a resucitar. Hoy, hermano y hermana, es necesario que ustedes y yo también asumamos nuestra condición. Vivamos con alegría estos días de la Pascua, los días del resucitado, con gozo, para que también podamos experimentar y podamos darle a nuestros hermanos todo aquello que el Señor quiera regalarnos a través de sus bendiciones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Les invito, hermanos, a profesar junto la fe de la Iglesia. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con la certeza de saber que el resucitado camina junto a nosotros, elevemos ahora nuestras súplicas con confianza, diciendo: haz arder nuestro corazón, Señor. Haz arder nuestro corazón, Señor. Por el Papa, los obispos y sacerdotes llamados a participar de la vocación apostólica, para que al anunciar la palabra de Dios sepan al mismo tiempo encontrar en ella la fuente de su esperanza. Oremos. Haz arder nuestro corazón, Señor. Por los gobernantes del mundo entero,
para que, abiertos a la gracia de la Pascua, se comprometan a hacer de este mundo un lugar justo y solidario. Oremos. Haz arder nuestro corazón, Señor, Por las personas que sufren, los enfermos, los encarcelados, los adictos y quienes bajo el peso de las dificultades se sienten desanimados, para que encuentren en el Señor resucitado a aquel que enciende en ellos el fuego ardiente de la esperanza. Oremos. haz arder nuestro corazón, Señor. Por todas las familias, para que se reencuentren constantemente con la raíz más profunda de su razón de ser, e iluminadas por la palabra de Dios, sepan leer sus experiencias difíciles a la luz de la vida del Señor resucitado. Oremos. Haz arder nuestro corazón, Señor. Por todos nosotros, para que en la experiencia de nuestro diario caminar no dejemos de descubrir la presencia alentadora del Señor, a quien podemos ver constantemente cuando nos reunimos para partir el pan. Oremos. Haz arder nuestro corazón, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas. Quédate también con nosotros para que las tinieblas que nos acosan desaparezcan con tu luz. Por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento, hermanos. Bendigamos al Señor, que nos une en caridad y nos nutre con su amor en el pan de la unidad. Oh Padre nuestro, conservemos la unidad que el Maestro nos mandó. Donde hay guerra, que haya paz; donde hay odio, que haya amor. Oh Padre nuestro, al que vive en el dolor y al que sufre en soledad, entreguemos nuestro amor y consuelo fraternal. Oh Padre nuestro. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia, exultante de gozo, y pues en la resurrección de tu Hijo nos diste motivo de tanta alegría, concédenos participar también del gozo eterno, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y es necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna. Los creyentes atraviesan los umbrales del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor sacrificios sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo la noche que iba a ser entregado tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de su Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que llenos del Espíritu Santo y fortalecidos en Cristo, un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles, con los santos, San Isidro, San Francisco, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad tu iglesia peregrina a la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Gabriel Enrique, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Recordemos Isaac Obando, en su primer aniversario, Emma Rodríguez, William Chanto, Antonia Víquez, Mirania Chavarría, Sebastián Zúñiga, Constantino Marín, Edwina Cascante, Mayra Esther Venegas, Eusebio Velázquez Méndez, Guillermo Corella, en su 10º aniversario, Ismael Portugués, Cecilio Portugués, Amado Bonilla, Adilia Cruz, Guido Mora, Armando Bonilla, Josué Valverde, Deyanira Araya, Estrella Portugués, Florindo Gómez, Zenella Valverde, Juan Gómez, Cecilia Gómez, Olga Gómez, Tobías Valverde, Israel Valverde, Wilfredo Córdoba, Teresa Gómez. Difuntos, Sanabria. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, hermanos, vamos a unirnos juntos en esta oración que Jesús nos ha enseñado, y como esa familia del Señor nos dirigimos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos paz a los hombres, danos paz. Este es Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos aquellos que han sido invitados a participar de la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús, nuestra Pascua por todos murió. Cantemos alegres que resucitó. Cantemos alegres que resucitó. Jesús, nuestra Pascua por todos murió. Cantemos alegres que resucitó. Cantemos alegres que resucitó. Pascua sagrada, oh fuente de alegría,
Despierta tú que duermes, que el Señor resucitó. Despierta tú que duermes, que el Señor resucitó. Pascua sagrada, oh Pascua siempre nueva, dejad al hombre viejo, revestidos del Señor. Dejad al hombre viejo, revestidos del Señor. Jesús, nuestra Pascua, por todos murió. Cantemos alegres que resucitó. Cantemos alegres que resucitó. Jesús, nuestra Pascua, por todos murió. Cantemos alegres que resucitó. Cantemos alegres que resucitó. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, agradecerles a todas las personas que nos siguen por medio de este medio, por esta red social. Agradecerle a los compañeros que nos han ayudado a transmitir la celebración en este tercer domingo de la Pascua. Agradecerle al coro también que nos ha acompañado, a los hermanos lectores que nos acompañan también. Inclinamos la cabecita para recibir esta bendición especial. Respondemos amén. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Que ustedes que por la fe han resucitado en el bautismo merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hermanos, vayan en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Hoy el Señor resucitó, resucitó y de la muerte